Marido humilla a su esposa en el banco frente al gerente, pero no se imaginaba que ella había ganado. Hay mujeres que no gritan, que no se defienden a golpes ni con escándalos. Mujeres que resisten en silencio, que aprietan los dientes, bajan la mirada, pero no se quiebran. Leticia Guzmán es una de ellas. Lo que nadie sabe, lo que ni su propio esposo sospecha, es que detrás de esa rutina gris late una mente despierta y determinada, lista para escribir su propia historia. ¿Desde dónde estás viendo nuestras historias narradas? Cuéntanos en los comentarios, nos encanta leerte. El sonido de la licuadora se mezclaba con el ladrido del perro del vecino y el chillido metálico de una silla que se arrastraba en la cocina. Eran las 6:37 de la mañana y Leticia ya llevaba casi una hora de pie. Había puesto a hervir el agua para el café, lavado los trastes de la cena que Darío había dejado sin tocar y ahora preparaba los lonches para Carolina y Mateo, sus dos hijos. Uno en la secundaria, la otra en la prepa, cada uno con su mundo, su humor, sus urgencias. Leticia, de complexión mediana y cabello castaño recogido en un chongo flojo, movía las manos con agilidad, como quien ha hecho lo mismo una y otra vez por años. Ponía jamón sobre el pan, untaba mayonesa sin mirar, mientras su mente ya iba 3 pasos adelante. Después tenía que barrer, luego lavar los baños, luego revisar la lista del súper, y después, cuando todos salieran, por fin podría sentarse frente a su laptop. ¿Otra vez lo mismo de lonche? Refunfuñó Carolina al entrar a la cocina sin mirar a su madre. Leticia no respondió de inmediato. Guardó el último sándwich en un tupper, cerró la tapa y entonces volteó. Hay jamón porque es lo que hay. Si quieres algo diferente, dime con tiempo y lo preparo. Carolina bufó, tomó el lonche y salió sin decir gracias. Leticia respiró hondo. Ya no se tomaba personal ese tipo de actitudes. Ser madre de adolescentes era un ejercicio diario de paciencia y de piel gruesa. Al menos Mateo, el más chico, seguía mostrando algo de ternura. Él llegó poco después, con el cabello revuelto y una sonrisa tímida. «Gracias, ma», dijo al tomar su lonche y darle un beso rápido en la mejilla. Leticia sonrió, y esa pequeña muestra de afecto le llenó el pecho por unos segundos. Cuando los dos salieron rumbo a la escuela, Darío apareció. «¿Dónde están mis llaves?», espetó sin saludar. «En la mesita donde siempre», respondió Leticia mientras recogía los vasos sucios del desayuno. Darío era un hombre de 45 años, fornido, con el cabello peinado hacia atrás con gel y una camisa que parecía más cara de lo que realmente era. Siempre olía a loción fuerte, a ego inflado. Trabajaba como agente inmobiliario, pero hablaba de sí mismo como si fuera el dueño de media ciudad. ¿Y el café?, preguntó mientras se acomodaba en la cabecera de la mesa, como si fuera un rey esperando a ser servido. Leticia le sirvió en silencio. «No te tardes con los recibos y asegúrate de que no me falte nada esta semana. Tengo junta con un inversionista y no quiero preocuparme por pendientes domésticos. Ya sabes que los negocios son cosa seria», añadió con desdén. Ella asentía sin discutir, pero por dentro anotaba mentalmente cada palabra, porque todo lo que él despreciaba, ella lo transformaba en gasolina, y porque todo lo que él creía que ella no entendía, en realidad lo sabía de memoria. Cuando Darío por fin se fue, Leticia cerró la puerta y se permitió un suspiro profundo. La casa quedó en silencio, solo interrumpido por el tic-tac del reloj y el lejano ruido del tráfico. Lavó los trastes restantes, limpió la estufa, barrió el pasillo. A las 10:12 en punto, subió a su recámara, sacó una laptop de una caja de zapatos escondida en su closet y la colocó sobre la cama. Encendió la computadora. Abrió una carpeta con el nombre MC 2025 y empezó a revisar estadísticas. Cientos de mensajes sin leer, cientos de comentarios, patrocinios pendientes, mujeres de todo el país agradeciéndole por enseñarles a ahorrar, a invertir, a creer en sí mismas. Mujer,
Cifra no era solo un canal de YouTube, era un movimiento. Leticia respondía mensajes, programaba contenido, escribía guiones, corregía presupuestos. Todo lo hacía con una precisión que no dejaba margen de error. Nunca encendía la cámara, nunca mostraba su rostro. Su voz, sí, su voz era su firma. A las 12:45 recibió una videollamada de una marca de seguros interesada en patrocinar su próximo seminario online. ¿Leticia Guzmán?, preguntó la ejecutiva, una mujer joven de acento capitalino. Sí, con gusto, pero en la plataforma aparezco como LG. Cifra, ¿te parece bien? Perfecto. Ya revisamos sus números y son impresionantes. Más de 1 millón de suscriptoras. Queremos ofrecerle una alianza con opción a crecimiento internacional y un contrato inicial por 3 meses. Leticia sintió que algo en su pecho se inflaba, pero su voz siguió siendo la misma, pausada y firme. Estoy interesada, pero necesito revisar las condiciones. ¿Podrías enviarme la propuesta por escrito? Claro, te la mando hoy mismo. La llamada terminó. Leticia se recargó en la cabecera de la cama y cerró los ojos un instante. Sintió orgullo, sí, pero también una punzada de temor. Todo lo que había logrado era en secreto, no porque le diera pena, sino porque sabía que Darío lo destruiría si se enteraba. Recordó el día que intentó contarle su idea, años atrás. Él rió, dijo que las mujeres no sabían manejar dinero, que ella no servía más que para la casa, que no se hiciera ilusiones. Leticia, en lugar de pelear, guardó silencio y se prometió a sí misma que un día él se tragaría esas palabras. A las 3 de la tarde los hijos regresaron de la escuela. Leticia sirvió la comida, los escuchó hablar de sus clases, de los maestros, de lo que dijeron sus amigos. Carolina apenas habló. Mateo sí. Y luego se encerraron en sus cuartos. A las 5, Darío volvió a casa. Cerró la puerta de golpe. ¿Otra vez arroz? ¿No sabes cocinar otra cosa?, gruñó al sentarse. Hay pollo también, respondió Leticia sin mirarlo. ¿Y qué hiciste hoy? ¿Ya viste lo del predial? ¿Pagaste el seguro del carro? Leticia asintió. Todo está en orden. Mejor, no quiero que me estés estorbando. Mañana vamos al banco. Necesito que vayas conmigo, pero tú solo escuchas. ¿Entendiste? Ella solo lo miró. ¿Escuchaste? Sí, Darío. Él terminó de comer y se encerró en su oficina. Desde dentro se escuchaban sus llamadas, su risa forzada, sus frases repetidas. Yo manejo propiedades grandes, soy el mejor en esta zona, el cliente es mío. Leticia, desde la cocina, lo escuchaba sin hacer ruido. Lavaba los platos y pensaba en los números de su seminario, en los mensajes de mujeres que gracias a ella habían abierto su primera cuenta de ahorro. Pensaba en lo lejos que había llegado y en lo cerca que estaba de cambiarlo todo. Esa noche, después de cenar, Leticia se encerró en su cuarto. Sacó su cuaderno, una libreta gastada con anotaciones de color, revisó sus metas del mes, tachó, llegar a 1 millón de seguidoras. Escribió abajo, contratar asesora legal. Después, con el cuarto en penumbra, abrió su celular y revisó su cuenta. El Premio Nacional de Educación Financiera, el que había ganado en silencio, se depositaría al día siguiente. Su mano tembló un poco, no por miedo, sino porque sabía que, después de mañana, su vida ya no sería la misma, y Darío tampoco. La mañana arrancó con el sonido repetitivo del teléfono de Darío vibrando sobre la mesa de noche. Eran las 7:10 y ya tenía 5 mensajes de voz y 3 correos por revisar. Se levantó con prisa, sin saludar, sin ver a Leticia, que ya estaba en la cocina preparando café. Revisaba su celular mientras se ponía los zapatos, murmurando cosas sobre terrenos, contratos y clientes que no entienden de tiempos. Leticia lo observaba de reojo, mientras revolvía el azúcar en la taza. Sabía que cuando Darío hablaba así, no era más que una de sus actuaciones para que todos, incluso ella, pensaran que estaba manejando un imperio.
La verdad era que sus ventas habían bajado los últimos meses, pero él jamás lo admitiría. Hoy vamos al banco, soltó sin levantar la mirada del celular. Leticia dejó la cuchara en el fregadero y se giró, confundida. ¿Al banco? ¿Para qué? Voy a pedir un préstamo para abrir una nueva oficina en el centro. Es momento de expandirme y necesito que vengas conmigo. Nada más para que me acompañes. Ya sabes, apoyo moral, pero tú calladita, ¿sí? Nomás estás ahí, como adorno. Leticia apretó los labios y no respondió. Ya no le sorprendía ese tipo de comentarios. Lo que sí le dolía era que, después de tantos años, aún la viera como un mueble más en su vida, como algo útil, pero invisible. ¿Y no sería mejor ir tú solo?, se atrevió a decir con voz suave. ¿Qué? ¿Ahora resulta que opinas de negocios? Mira, Leticia, no te estoy preguntando. Es solo ir, sentarte y no meter la pata. Si puedes con eso. Ella asintió sin decir nada más. Ese mismo día, por la tarde, Darío la llevó a una comida con dos de sus amigos del gremio, Sergio y Marcelo, ambos también agentes inmobiliarios, igual de ruidosos, igual de prepotentes. La reunión fue en un restaurante de mariscos al sur de la ciudad, uno de esos lugares con sillas de plástico, cerveza fría y muchas conversaciones sobre dinero y poder. Leticia se sentó en la esquina de la mesa, en silencio, mientras los tres hombres hablaban de terrenos, comisiones, clientes difíciles y viejas que no entienden de negocios. Darío, como siempre, se pavoneaba. Presumía ventas infladas, contactos inventados y planes ambiciosos que solo existían en su cabeza. ¿Y tú, Leti?, preguntó Marcelo con una sonrisa burlona. ¿Qué opinas de todo esto? ¿También vendes casas o nomás vendes elotes? Todos soltaron una carcajada. Darío se echó para atrás en la silla, orgulloso. No, hombre, Leticia no sabe ni cómo se paga un recibo de luz. Si no fuera por mí, la pobre ya se habría ido a vivir con su mamá. Es buena con la escoba, eso sí, dijo mientras daba un trago a su cerveza. Leticia sintió cómo la sangre le subía al rostro, no por vergüenza, sino por el coraje contenido, por la manera en que su esposo la reducía frente a otros, por las carcajadas baratas que la rodeaban, por saberse 1000 veces más capaz que cualquiera de los que estaban en esa mesa y tener que tragarse todo. Se obligó a sonreír por instinto, como quien aprendió desde hace años que enfrentarlo en público solo empeora las cosas. Terminó su plato sin decir palabra y pidió permiso para ir al baño. Ahí, frente al espejo manchado, se miró con detenimiento. Vio sus ojeras, sus arrugas finas, su expresión contenida, y de pronto algo dentro de ella se activó. No era tristeza, era otra cosa, un fuego silencioso que había aprendido a domar. Esa noche, de vuelta en casa, Darío se durmió temprano, cansado de tanto hablar. Leticia lavó los platos en silencio. Luego subió a su cuarto, cerró la puerta y encendió su laptop. El brillo de la pantalla fue lo único que iluminó la habitación. Entró a su canal, revisó mensajes, leyó historias de mujeres que le contaban cómo habían salido de deudas gracias a sus consejos, cómo habían aprendido a invertir, cómo habían dejado a parejas controladoras. Y entonces supo lo que tenía que hacer. Abrió su cámara, ajustó el ángulo para que solo se viera la pared blanca detrás de ella. Su voz fue firme, pausada, íntima. Hoy quiero hablarles de algo que muchas callamos, de la violencia disfrazada de bromas, de la humillación escondida detrás de «es que así soy yo», de cuando te llaman inútil frente a otros y te sonríes para no hacer un escándalo, aunque por dentro te estés rompiendo. Hizo una pausa. Respiró hondo. Hoy me senté en una mesa donde todos se rieron de mí, donde el hombre con quien vivo me hizo menos una vez más. Pero esta vez algo cambió. No lloré, no grité, solo me prometí que no volveré a quedarme callada. El video duró menos de 4 minutos. Lo tituló «La humillación disfrazada de amor también es violencia». Lo subió sin pensarlo demasiado.
y se fue a dormir con el corazón acelerado. A la mañana siguiente, el video ya tenía más de 200.000 reproducciones, miles de comentarios, cientos de mensajes de mujeres compartiendo sus propias historias, muchos agradeciendo por decir en voz alta lo que ellas no se atrevían. Leticia cerró la laptop, apretó los labios para no sonreír demasiado. Sabía que ese era solo el principio, y que el mundo que Darío creía controlar estaba a punto de desmoronarse frente a sus ojos. Leticia había aprendido a hacer mucho con poco desde muy joven. No fue por gusto, sino por necesidad. Creció en una casa modesta en las afueras de Uruapan, donde su madre estiraba el dinero como podía, haciendo milagros con lo que había. Desde niña, Leticia observaba con atención cómo su madre hacía cuentas en una libreta vieja, lo que entraba, lo que salía, lo que se debía. A ella le fascinaban esos números, no por amor a las matemáticas, sino porque ahí, en esas sumas y restas, se definía si habría comida caliente o no al final del mes. Ya de adulta, se casó con Darío creyendo que la estabilidad vendría de la mano de alguien que decía saber de dinero. Pero pronto entendió que su marido no tenía idea de administrar, solo de aparentar. Fue ahí, en medio de los pañales, los biberones y los días sin descanso, donde sembró la semilla de lo que años más tarde sería su verdadero legado. Todo empezó con una búsqueda en Google: ¿cómo salir de deudas? Leticia no tenía estudios universitarios, pero sí una enorme hambre de aprender. Descubrió blogs de ahorro, videos sobre inversiones pequeñas, foros de mujeres que compartían tips para sobrevivir con un solo ingreso. Fue tomando notas en un cuaderno escolar reciclado, anotando frases, nombres de autoras, conceptos básicos. No tenía tiempo para cursos largos, ni dinero para pagar asesorías. Así que aprovechaba cada instante libre, cuando los niños dormían, cuando Darío salía a trabajar, cuando estaba lavando trastes con el celular apoyado en un vaso para que se escuchara mejor el audio de algún podcast financiero. Poco a poco se fue empapando de temas que nunca creyó que entendería: tasas de interés, fondos de inversión, presupuestos anuales. Lo hacía en secreto, porque sabía que si Darío se enteraba, se burlaría, y no tenía energía para más humillaciones. Fue durante una madrugada cualquiera, después de leer el comentario de una mujer desesperada en un foro, que se le ocurrió la idea. ¿Y si ella misma compartía lo que estaba aprendiendo? No como experta, sino como compañera. Como una más que quería entender el mundo del dinero sin depender de nadie. Creó una cuenta en redes sociales con el nombre de Mujer Cifra. No usó su nombre real ni mostró su rostro. Solo subía frases, tips, gráficos sencillos, pequeños videos donde explicaba conceptos básicos usando dibujos en una libreta. Lo hacía todo desde su celular, con una lámpara improvisada y el micrófono de unos audífonos viejos. Al principio, nadie la notaba. Tenía 15 seguidoras, luego 28. Pero un día, una de sus publicaciones, una sobre cómo organizar un presupuesto semanal con menos de 1,000 pesos, se compartió más de 500 veces. Ahí supo que estaba tocando una fibra real. Empezó a publicar con más frecuencia. Diseñó plantillas descargables, guías gratuitas, minicursos en PDF. Todo lo hacía desde su casa, sin que nadie supiera. Su cuenta creció a 100.000 seguidoras en menos de un año. Lo más impresionante era que sus mensajes no venían de grandes ciudades, sino de pueblos, comunidades rurales, mujeres que jamás habían tenido acceso a educación financiera y que encontraban en ella una voz clara, cercana, confiable. Con el tiempo, empresas pequeñas empezaron a contactarla, bancos comunitarios, marcas de papelería, hasta una fintech del norte del país le propuso una colaboración. Pero Leticia fue selectiva. No quería llenar su canal de publicidad vacía. Solo aceptaba alianzas con servicios que ella misma había probado o investigado a fondo. El verdadero cambio
Vino cuando una organización internacional de mujeres emprendedoras en Latinoamérica la invitó a dar una mentoría privada por Zoom. Leticia titubeó. No le gustaba hablar en vivo, pero aceptó. Durante 1 hora, habló desde su cuarto, con la cámara apagada, solo su voz, cálida, firme, directa. Las participantes se quedaron con ganas de más. La invitaron a una segunda sesión, luego a una tercera. Así nació su programa de mentorías personalizadas. Con lo que empezó a ganar, Leticia invirtió en una computadora mejor, en un micrófono profesional y en un asistente virtual que la ayudaba con la gestión de correos. Todo bajo un seudónimo. Nunca mostró su cara, nunca reveló dónde vivía. Se convirtió en una especie de figura mística dentro del mundo financiero digital. La mujer que enseñaba sin rostro, pero con una voz imposible de olvidar. Mientras todo eso pasaba en su mundo secreto, su vida con Darío seguía igual. Él seguía creyendo que ella no hacía nada, que su única función era mantener limpia la casa y tener lista la comida. Leticia lo dejaba creerlo. En el fondo, ya no necesitaba su aprobación. Con el paso del tiempo, desarrolló su primer curso pagado, Dinero desde cero. Lo lanzó a través de un sitio web que diseñó ella misma con tutoriales gratuitos de Internet. El primer día vendió 27 cursos. Al final de la semana llevaba más de 300. Su canal creció aún más. Mujeres empezaron a mandar fotos de sus libretas con presupuestos, de sus primeros ahorros, de sus pequeños negocios en marcha. Muchas de ellas decían la misma frase: «Gracias por explicarlo como si fuéramos tus hermanas». Eso la conmovía profundamente, porque en el fondo, Leticia también se había sentido sola muchas veces. Ahora, con su comunidad, entendía que había miles allá afuera viviendo lo mismo, y eso le daba un propósito. Con el primer ingreso fuerte que recibió, Leticia abrió una cuenta bancaria solo a su nombre. Nadie más tenía acceso. Empezó a llevar su contabilidad con más rigor. Contrató a una contadora freelance que revisaba sus reportes mensuales. Aprendió a declarar impuestos, a proteger su propiedad intelectual, a blindarse legalmente. Todo eso lo hacía en silencio. Y mientras Darío hablaba de abrir una oficina más grande, ella ya tenía una lista de espera para una gira de talleres presenciales en 5 estados del país. Mientras él se quejaba de lo difícil que estaba vender casas, ella recibía propuestas de universidades para colaborar con sus programas de emprendimiento femenino. Pero aún no era el momento de gritar su verdad. Sabía que la fuerza de su proyecto no venía solo del dinero que estaba generando, sino de la transformación que ocurría dentro de ella. Ya no era la mujer que bajaba la mirada en las reuniones. Ya no era la esposa que aguantaba bromas hirientes sin más. Ahora era alguien que se reconocía, que sabía su valor. Una tarde, revisando sus métricas mensuales, Leticia vio un correo que le hizo detenerse. El gobierno federal, a través de una institución de educación y desarrollo económico, la había nominado a un premio nacional por su labor de enseñanza en comunidades vulnerables. Tuvo que leerlo 3 veces. No lo podía creer. Ahí estaba su nombre, bueno, su seudónimo, mencionado como una de las candidatas a un reconocimiento que solo recibían profesionales con años de trayectoria. Ella, la mujer que grababa videos desde su cuarto con una libreta y una lámpara improvisada, estaba siendo considerada a nivel nacional. No le dijo a nadie, ni siquiera a Carolina, que ya empezaba a sospechar que su mamá hacía algo más que cocinar. Leticia guardó ese correo en una carpeta especial. Cerró la laptop, se recargó en el respaldo de su silla y se permitió llorar unos minutos. No era tristeza. Era la confirmación de que todos esos años de estudio callado, de esfuerzo invisible, de noches sin dormir por atender a sus hijos y a su proyecto, estaban dando frutos. Era la certeza de que ya no necesitaba validación externa y que cuando llegara el momento de revelar su verdad, no habría quien pudiera callarla. El clima estaba nublado esa mañana.
Las calles de Morelia se movían con la lentitud típica de un lunes entre quincenas. Leticia se había levantado temprano, más por costumbre que por necesidad. No durmió bien. Desde que Darío le dijo que la acompañara al banco, había sentido una tensión en el pecho difícil de ignorar. No por miedo a lo que pudiera decir él, eso ya lo conocía de sobra, sino porque intuía que ese día marcaría un antes y un después, aunque él no lo supiera. A las 9 en punto, Darío bajó las escaleras vestido con un traje que no usaba desde la boda del primo rico. Se había peinado con exageración, se echó perfume de más y daba instrucciones como si se tratara de una junta de accionistas. Quiero que lleves esa libreta por si piden algo de los estados de cuenta. Y no hables mucho, ¿sí? Nada más sonríe y asiente. Tú estás ahí para verme cerrar un trato importante. Es el inicio de la expansión, Leticia. Un paso grande para mi negocio. Bueno, para nuestro futuro, si quieres verlo así. Ella lo miró desde la cocina mientras terminaba de llenar una botella con agua. No dijo nada. No hizo falta. Darío ya tenía el discurso armado y no requería interlocutora, solo público. El banco quedaba en una plaza comercial de diseño moderno, con cristales que reflejaban el cielo encapotado y guardias que te daban los buenos días como si trabajaran en un hotel de 5 estrellas. Entraron por la puerta principal, él con paso firme, ella unos pasos atrás. «Cita con el gerente Luis Alcántar, por favor», dijo Darío a la recepcionista, sin mirar a nadie directamente. La joven los condujo a una sala de juntas pequeña pero elegante, con una mesa de cristal y sillas tapizadas en cuero. En el centro había una pantalla y una carpeta ya preparada. En la portada, el nombre completo de Darío Mendoza, en tipografía formal. Abajo, en una hoja separada, decía: «Cosolicitante, Leticia Guzmán». El banco siempre pide una firma secundaria para los préstamos de este tipo, le había dicho Darío la noche anterior. «No te preocupes, tú solo firma. No tienes que entender nada. Para eso estoy yo». Pocos minutos después, el gerente entró. Un hombre de unos 40 y tantos, con lentes delgados, traje azul oscuro y un andar pausado. Saludó a ambos con cortesía, aunque la mirada se le detuvo apenas un segundo más en Leticia. Luego se sentó y abrió la carpeta. «Señor Mendoza, señora Guzmán, bienvenidos. Entiendo que desean un préstamo para un nuevo espacio comercial. ¿Ya cuentan con el local identificado?» «Claro», respondió Darío. «De hecho, ya negocié verbalmente con el dueño. Es una propiedad estratégica frente a una plaza muy transitada. Necesitamos el dinero para cerrar la compra esta misma semana. El negocio no puede esperar». Leticia se mantuvo en silencio, observando. Tenía frente a sí una copia del formulario. Reconocía algunos términos, otros no, pero su mente iba registrando todo con rapidez. Ya estaba acostumbrada a leer entre líneas. «Perfecto. Vamos a revisar algunos detalles», dijo el gerente. Darío se adelantó, interrumpiendo con una sonrisa confiada. «Mire, licenciado, yo me encargo de la parte técnica. Leticia solo vino porque... Bueno, alguien tiene que traer la bolsa y ver que no me quede sin cartera, ¿no?». Rió con soltura. El gerente apenas levantó una ceja. «Además», añadió Darío, «las mujeres se estresan con estos temas. Tantas cifras, tantos términos raros. Mejor que yo lo maneje todo, ¿verdad, mi amor?». Leticia bajó la mirada, no por vergüenza, sino por contener la ira que le subía lentamente desde el estómago hasta la nuca. No era la primera vez que la llamaba decorativa, pero decirlo frente a un gerente bancario, eso ya era otra cosa. El gerente carraspeó levemente, incómodo. Revisó la hoja de cosolicitante y repitió en voz baja: «Leticia Guzmán». Pasó la hoja, luego volvió a ella. Se quedó mirando el nombre unos segundos más. Frunció el ceño. Buscó algo en su tableta. Tecleó. «¿Señora Guzmán?», preguntó con un tono que ya no era el mismo. Leticia levantó la mirada directo a los ojos del gerente. «Sí, dígame. Disculpe que pregunte, pero ¿usted es la fundadora de Mujer Cifra?».
El silencio se volvió pesado como plomo. Darío parpadeó, confundido. ¿Qué dijo?, preguntó. El gerente volvió a mirar a Leticia con una mezcla de sorpresa y respeto. La plataforma de educación financiera para mujeres, Mujer Cifra. ¿Es usted? Leticia sostuvo su mirada con serenidad. Sí, soy yo. El ambiente se congeló. El aire en la sala pareció estancarse por un instante. Darío soltó una risa nerviosa. No, debe haber un error. Mi esposa es ama de casa, no tiene ni redes sociales, a duras penas sabe usar Excel. El gerente no le respondió. En cambio, se puso de pie. Le pido una disculpa, señora Guzmán. No sabía que tenía el gusto de conocerla en persona. Esta mañana recibimos una notificación del área de premios del gobierno federal. Usted fue seleccionada como ganadora del Premio Nacional de Educación Financiera. De hecho, el depósito correspondiente fue realizado hoy a su cuenta. Es un honor tenerla aquí. Darío se quedó boquiabierto. ¿Qué premio? Leticia giró levemente su silla hacia él. Por fin lo miró directo. Un reconocimiento por años de trabajo con mujeres de todo el país, enseñándoles a manejar su dinero, a independizarse, mientras tú creías que lavaba platos todo el día. El gerente, aún de pie, le extendió la mano. Permítame felicitarla personalmente. Su trabajo ha tenido impacto real. Hemos seguido su canal desde hace tiempo, especialmente en el área de finanzas inclusivas. Muchos de nuestros asesores la recomiendan. Darío seguía sin entender del todo. ¿Tú eres Mujer Cifra? ¿Desde cuándo? Leticia respiró hondo. Desde hace 8 años. El gerente retomó su asiento, pero la atención ya no estaba en Darío. Comenzó a hablarle a Leticia directamente, explicándole las ventajas de ciertas inversiones, las posibilidades que tenía con su nuevo capital, las opciones de cuentas empresariales. Si desea, podemos asignarle un asesor exclusivo para el manejo de su premio. Además, hay una línea de crédito preferente para proyectos educativos. Nada que ver con préstamos comerciales estándar, explicó con una sonrisa genuina. Leticia asintió, agradecida. Darío, pálido, sudaba. Trató de intervenir. Bueno, ya que estamos aquí, podríamos usar parte de ese capital para invertir en mi oficina, ¿no? Leticia lo miró, sin rabia, sin gritos, solo con una firmeza que lo dejó mudo. No, Darío, esta vez el proyecto es mío y no necesito un préstamo. El gerente asintió, entendiendo. Muy bien, podemos cancelar esta solicitud. Y si en algún momento desea financiar otro tipo de expansión, señora Guzmán, no dude en contactarnos directamente. Leticia se puso de pie. Gracias. Por ahora solo quiero transferir parte de esos fondos a una cuenta empresarial. La abriré a nombre de Mujer Cifra. El gerente la acompañó hasta la salida con cortesía. Darío no se movió. Su mundo se había derrumbado ahí, en esa sala de cristal. En apenas 15 minutos, Leticia no miró atrás. Salió del banco con paso tranquilo, como quien por fin deja de cargar una piedra enorme. Sabía que esa mañana lo había perdido todo, y al mismo tiempo lo había ganado todo. La puerta del banco se cerró detrás de ellos con un suave golpe hidráulico. El aire fresco de la mañana les golpeó el rostro, pero no logró enfriar el calor que Darío sentía ardiendo en su pecho. Caminó en silencio unos metros, con pasos torpes, la mandíbula apretada, las sienes palpitando. Leticia, a su lado, iba serena, con la mirada al frente y una expresión impenetrable. No había triunfo en su rostro, solo calma. Subieron al auto sin decir palabra. Darío cerró la puerta con fuerza, encendió el motor y arrancó sin mirar a su esposa. Manejaba como si no reconociera las calles, como si el volante no le obedeciera. El silencio era tan denso que casi podía cortarse. Así que todo este tiempo, murmuró de pronto con los ojos fijos en la carretera, ¿todo este maldito tiempo estuviste fingiendo? Leticia no respondió. No porque no tuviera palabras, sino porque estaba eligiendo con cuidado las correctas. No fingí nada, dijo finalmente. Solo hice lo que tenía que hacer.
Darío soltó una risa amarga. ¿Y qué tenías que hacer, ¿Reírte de mí en mi cara? ¿Humillarme frente al gerente? Yo no dije nada ofensivo, Darío. Solo respondí cuando me preguntaron quién era. «Por favor», gritó golpeando el volante. «Me dejaste como un idiota. Tú sabes lo que se sintió estar ahí, hablando de mi proyecto, y que el mismo tipo al que fui a pedir un préstamo me dijera que tú ya tenías el dinero, que tú ya habías ganado». Leticia lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. «No se trata de que yo haya ganado, se trata de que nunca estuve perdiendo. Solo tú no lo veías». El auto se detuvo frente a una luz roja. Darío respiró hondo, intentando recuperar el control. «¿Y qué vas a hacer con ese dinero, ¿Abrir una tiendita de cursos? ¿Contratar secretarias? ¿Volverte empresaria de internet?» Leticia lo miró con una calma que lo desarmaba más que cualquier grito. «Ya lo hice, desde hace semanas». Darío la miró, frunciendo el ceño. «¿Cómo que desde hace semanas?» Ella sacó de su bolso una hoja doblada y se la extendió. Era una copia de una escritura notarial. Darío la tomó con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron el texto en silencio hasta que llegó a la dirección. «No puede ser», susurró. «Sí», dijo Leticia. «Ese es el local que querías comprar. Yo ya lo adquirí. La transacción se hizo hace 20 días. Fue fácil. El dueño tenía prisa por vender y el dinero que tenía ahorrado me permitió hacer la oferta sin crédito». Darío sintió un nudo en la garganta. Era el mismo local que había planeado desde hacía meses. El mismo al que había llevado a Sergio y Marcelo para presumir su visión. El mismo del que hablaba como su próxima joya comercial. «¿Por qué?», logró preguntar casi con voz de niño herido. «¿Por qué me lo quitaste?». Leticia lo observó largo rato antes de responder. «No te lo quité, Darío. Ni siquiera sabías si podrías pagarlo. Yo lo compré porque es el lugar ideal para lo que estoy construyendo. No es por venganza, no es por competencia. Es porque por primera vez en mi vida decidí ocupar un espacio que también me pertenece». «¿Y qué vas a hacer ahí? ¿Un café feminista? ¿Una oficina con frases motivacionales en las paredes?» «La sede de Mujer Cifra», dijo Leticia sin titubear. «Un espacio donde mujeres de todo el estado puedan venir a tomar talleres, asesorías, a aprender a manejar su dinero, a emprender, a recuperar su voz. Será un centro físico, con aulas y una sala multimedia. Estoy contratando a otras mujeres capacitadas. La remodelación empieza esta semana». Darío soltó una carcajada incrédula. «Esto es un maldito chiste». Leticia cruzó las manos sobre su regazo. Su voz era suave, pero cada palabra tenía filo. «No, Darío. Esto es real, como real fue todo lo que ignoraste durante años. Mientras tú te burlabas de mí, yo construía algo que no necesitaba tu validación. No vine a arrebatarte nada, solo a ocupar mi lugar». Él bajó la mirada al volante. Sus manos sudaban. De pronto, ya no sabía qué decir. Siempre había sido el que hablaba más, el que dominaba la escena, el que dictaba lo que valía o no. Pero ahora, frente a esa mujer que durante años había creído tener bajo control, se sentía pequeño. «¿Y piensas dejarme así? ¿En ridículo? ¿Frente a todos?». Leticia no respondió de inmediato. Luego, con un suspiro, lo miró a los ojos. «Tú te pusiste en ridículo solo, y no por lo que pasó hoy, sino por todo lo que hiciste durante años. Yo aguanté, sí, pero nunca fui débil. Solo estaba esperando mi momento». El semáforo cambió. Darío arrancó el auto con movimientos torpes, como si ya no supiera manejar ni su propio destino. «No puedo creerlo», murmuraba. «No puedo creer que seas tú la que está en control ahora». Leticia giró la mirada hacia la ventana. Las calles pasaban rápido, borrosas, pero en su interior todo se sentía más claro que nunca. «No estoy en control, Darío. Solo dejé de permitir que tú lo tuvieras todo». El resto del trayecto fue un silencio largo y espeso. Darío no dijo más. Leticia tampoco. No hacía falta. Esa noche, mientras él se encerraba en su estudio sin cenar, Leticia revisaba planos del local.
Ya tenía una arquitecta trabajando en el diseño interior, una joven de Zamora, egresada del Tecnológico, que había iniciado su firma hace apenas un año. Le emocionaba colaborar con mujeres como ella, capaces, decididas, invisibilizadas por un mundo que aún las subestimaba. También recibió un correo de una universidad de Guadalajara. Querían invitarla como conferencista para su Congreso de Educación e Inclusión Financiera. La oferta incluía viáticos, hospedaje y un pago digno. Leticia respondió que sí, agradecida, con humildad, pero sin miedo. Ya no tenía que esconderse. Más tarde, se asomó al cuarto de Carolina. Su hija estaba haciendo tarea, con audífonos puestos. Al verla, se los quitó. ¿Todo bien, ma? Leticia asintió. Sí, solo quería decirte que estoy orgullosa de lo que estamos construyendo. Carolina no entendió del todo, pero vio algo en los ojos de su madre que la conmovió. Una luz distinta, como si hubiera regresado de algún lugar donde fue a recuperar su alma. Leticia cerró la puerta suavemente. Cruzó el pasillo con pasos ligeros. Ya no era una sombra en su propia casa. Ahora era una mujer de carne, hueso y decisiones. La casa se sentía más grande esa noche, como si las paredes hubieran retrocedido un poco, como si el silencio que antes asfixiaba ahora respirara hondo y en paz. Leticia entró con paso firme, dejando las llaves sobre la mesa de la entrada. No había prisa. Todo estaba claro. Carolina estaba en la sala, sentada en el sillón, con una libreta sobre las piernas y unos audífonos colgando de su cuello. Al ver a su madre, levantó la mirada. No preguntó nada. Solo sonrió con complicidad, como si hubiera estado esperando ese momento toda la vida. Leticia colgó su bolsa, se quitó los zapatos y caminó hacia ella. La miró con ternura. Carolina, con 16 años, ya era más alta que ella, más fuerte en algunas cosas, pero aún conservaba esa chispa en los ojos que Leticia había protegido con tanto esmero desde que era una niña. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó Leticia sentándose a su lado. Carolina cerró su libreta con cuidado. Mejor dime cómo te fue a ti. Leticia rió por lo bajo. ¿Qué tanto sabes? Carolina se recargó en el respaldo y cruzó los brazos. Desde hace meses escucho tu voz en videos que se reproducen en la compu de mis amigas. Te reconocí de inmediato, aunque a veces le cambias el tono. Nunca dijiste tu nombre, pero yo sabía. Siempre supe. Tu forma de explicar las cosas, tu letra en los PDF, tus frases, todo tenía tu esencia. Y te admiro, ma, mucho. Leticia se quedó callada unos segundos. No porque no tuviera que decir, sino porque las lágrimas le nublaron la voz. Se cubrió el rostro con las manos. Por primera vez, se permitió llorar frente a su hija sin vergüenza, sin barreras. Carolina la abrazó fuerte. No llores, ma. Lo hiciste. Lo lograste. Y no estás sola. Leticia respiró hondo. Se separó un poco y la tomó de las manos. Gracias, hija. Gracias por saber y no decir nada. Por entender sin preguntar. Por estar. Siempre, ma. Siempre. En el piso de arriba se escuchaban pasos. Mateo bajaba en pijama, adormilado. Al verlas, se acercó curioso. ¿Qué pasa? Nada grave, respondió Carolina. Mamá está limpiando su alma. Mateo asintió, aunque no comprendió del todo. Se acercó y abrazó a su madre sin pedir permiso. Leticia cerró los ojos y los sostuvo con fuerza. Un par de horas después, cuando ya todos dormían, Leticia subió a su cuarto. Sacó del cajón del buró un sobre blanco, grueso. Lo sostuvo entre las manos unos segundos, como quien sabe que ese pedazo de papel cambiará el curso de muchas cosas. Bajó al estudio de Darío, tocó la puerta 2 veces. Nadie respondió. La abrió igual. Él estaba sentado frente a su computadora, la cabeza entre las manos. Tenía el rostro cansado, las ojeras marcadas, el orgullo hecho jirones. Levantó la vista al verla entrar. No dijo nada. Leticia dejó el sobre su escritorio. Son los papeles del divorcio. Darío los miró como si fueran dinamita. No, Leticia, no. Por favor, no hagas esto.
Fue un error, todo fue un error. Yo no sabía... No, no fue un error, lo interrumpió con suavidad. Fue una decisión, durante años, y yo ya decidí que no quiero más lo mismo. No me interesa destruirte, Darío, pero no voy a seguir sosteniéndote con mi silencio. Él se levantó de golpe, dando un paso hacia ella. No puedes dejarme así. No ahora, justo cuando todo se va al carajo. Yo te necesito. Leticia sostuvo su mirada sin flaquear. No necesitas a mí, necesitas reconstruirte, empezar de cero, como yo lo hice. Yo no soy tu tabla de salvación, soy una mujer, no una muleta. Darío se dejó caer en la silla, se cubrió el rostro. Dame una oportunidad, una más. Te juro que esta vez será diferente. Podemos trabajar juntos. Yo puedo ayudarte. Aprender. Leticia negó con la cabeza. No busco un socio. Ya tengo un propósito, un camino. Pero como padre de mis hijos, aún tienes una responsabilidad. Y por ellos, por lo que representan, te voy a ayudar económicamente una última vez. No por ti, Darío, sino por ellos, para que tengas una base y reorganices tu negocio. Pero esta ayuda no es un perdón. No confundas. Él no supo qué decir. La vio marcharse con dignidad, con pasos seguros, y supo que nunca la había conocido realmente, y que ya era tarde. Al día siguiente, Leticia comenzó a empacar sus cosas. No eran muchas. Algunas cajas con libros, cuadernos, carpetas llenas de ideas, su ropa, algunos adornos que compró en tianguis con los que siempre decoró la casa a su manera. Carolina la ayudaba. Mateo también, aunque con el gesto triste. ¿Nos vamos todos?, preguntó él, mientras metía una libreta en una caja. Leticia lo miró con cariño. No todavía, corazón. Por ahora me voy sola, pero ustedes van a visitarme cuando quieran. La casa seguirá siendo suya. Esto no es una separación de nosotros, es una nueva etapa. Carolina observaba a su madre con atención. Ya no la veía como antes, ahora la veía como una figura fuerte, como un faro, como algo que no sabías que te hacía falta hasta que lo tienes frente a ti. Por la tarde, el camión de mudanza llegó. Leticia se despidió del hogar donde había vivido por más de 20 años, no con nostalgia, sino con gratitud. Se despidió del pasado sin rencor. Cerró la puerta con la certeza de que lo que estaba por construir sería mucho más grande que todo lo que dejaba atrás. Al llegar a su nuevo departamento, pequeño pero luminoso, lo primero que hizo fue colocar en la repisa una fotografía de su madre. Esa mujer que le enseñó que la dignidad no se regatea, que se hereda, que se cuida. Esa noche, desde el suelo, sentada entre cajas, Leticia abrió su laptop. Tenía una nueva transmisión en vivo. Miles de mujeres conectadas. Y por primera vez encendió la cámara. Mostró su rostro y el mundo entero la vio. La mañana amaneció con cielo despejado, como si el clima supiera que algo importante estaba por suceder. Las calles alrededor del antiguo local comercial, ahora remodelado, bullían con movimiento. Globos color vino, cortinas blancas, arreglos florales en tonos neutros y elegantes. Afuera, un toldo con letras doradas decía «Inauguración oficial, Mujer Cifra, Centro de Formación y Finanzas para Mujeres». Leticia llegó a las 8 de la mañana, mucho antes que todos. Llevaba puesto un conjunto sastre color crema, discreto pero imponente, el cabello recogido en un chongo firme, apenas unos aretes pequeños. Su rostro estaba sereno, pero su mirada era intensa. Caminó por cada rincón del lugar como quien revisa su obra terminada antes de presentarla al mundo. El espacio había sido transformado por completo. Donde antes había muros descascarados y vidrios rotos, ahora había una recepción luminosa, 2 salas de capacitación, una oficina de asesoría financiera personalizada y una pequeña sala audiovisual para transmisiones en vivo. Todo decorado con mensajes breves, escritos en letras sobrias. El dinero también es nuestro.
Ahorrar es resistir. El futuro se construye con decisiones. A las 10 en punto empezaron a llegar las primeras mujeres. Algunas venían desde municipios lejanos, Zitácuaro, Zamora, Apatzingán. Traían cuadernos, carpetas, hijos en brazos. Otras, más jóvenes, venían con el celular en la mano y los ojos brillantes. Reconocían a Leticia de los videos, de las historias que sus madres o tías les contaban. Las más valientes se le acercaban a abrazarla, otras simplemente le decían «gracias» y se alejaban con una sonrisa nerviosa. Una hora después, la sala principal ya estaba llena. Las sillas plegables no bastaron. Algunas mujeres permanecían de pie. En la entrada, cámaras de televisión local comenzaban a tomar posición. 2 reporteros de medios nacionales se abrían paso entre la multitud. Una productora de radio solicitó una entrevista en vivo. La noticia ya circulaba por redes. La mujer que durante años educó en el anonimato había salido a la luz y estaba revolucionando el acceso a la educación financiera para mujeres en el país. Leticia subió al pequeño estrado, improvisado con una tarima de madera y un atril sencillo. Respiró hondo. El micrófono le temblaba un poco en la mano, pero su voz fue clara desde la primera palabra. Cuando empecé esto, no sabía que llegaría tan lejos. Solo sabía que estaba harta de que nos dijeran que el dinero no era asunto nuestro, que éramos malas con los números, que debíamos quedarnos calladas mientras otros tomaban decisiones que también nos afectaban. Y hoy estamos aquí para demostrar que eso ya no es verdad. Un aplauso estalló, fuerte, largo. Mujeres de todas las edades se pusieron de pie. Este espacio, continuó, no es mío, es nuestro. No vine a darles caridad ni consejos desde arriba. Vine a compartir lo que aprendí para que cada una de ustedes pueda construir su propio camino. Porque cuando una mujer entiende su valor, cambia su vida. Y cuando muchas lo entienden al mismo tiempo, cambia un país. El aplauso esta vez fue ensordecedor. Algunas mujeres lloraban, otras grababan con sus celulares. Una reportera se acercó al final con lágrimas en los ojos y el micrófono extendido. Leticia, ¿cómo defines este momento? Ella pensó un instante. Como un inicio, uno verdadero, no solo para mí, sino para todas. Porque por fin tenemos un lugar donde nadie va a decirnos que no entendemos. Aquí todas aprendemos y todas enseñamos. Más tarde, en el patio trasero, mientras se ofrecía un pequeño refrigerio, Leticia dio entrevistas, saludó a cada visitante, escuchó historias de mujeres que habían salido de deudas, que habían comenzado negocios, que habían dejado relaciones tóxicas después de aprender a manejar su economía. Carolina, entre la multitud, ayudaba con la logística. Coordinaba con la fotógrafa, guiaba a las visitantes, entregaba folletos. A sus 16 años, parecía tener 10 más de experiencia. Cuando cruzaba la mirada con su madre, le sonreía con orgullo. Mientras tanto, a varios kilómetros de ahí, Darío pasaba la mañana en un café internet imprimiendo volantes para una promoción de sus servicios. El préstamo que Leticia le había ofrecido le alcanzó para cubrir algunos pagos atrasados, renovar su licencia y montar una pequeña oficina improvisada en una esquina rentada de un despacho contable. Ya no tenía asistente, tampoco coche. Se movía en camión, con el celular siempre a punto de morir. Sus antiguos socios lo evitaban. Sergio y Marcelo no le contestaban las llamadas desde hacía semanas. Ahora Darío tenía que hablar con humildad, ofrecer descuentos, responder dudas de clientes sin prepotencia. Había días en los que, de tanto tragar su orgullo, sentía que ya no le quedaba lengua. Esa mañana, mientras pegaba volantes en postes oxidados, un joven lo reconoció. «¿Usted no es el esposo de la señora de mujer cifra?» Darío tragó saliva. «Sí, bueno, ex-esposo». El muchacho lo miró con respeto contenido. «Mi hermana tomó un curso con ella. Gracias a eso puso un negocio de comida. Le va bien. La señora Leticia es una fregona». Darío asintió sin saber qué decir.
Guardó el resto de volantes en su mochila y siguió caminando. Al pasar frente a una tienda de ropa, vio una pantalla que reproducía una nota en vivo desde la inauguración de Mujer Cifra. Leticia aparecía hablando al micrófono, segura, rodeada de mujeres que la ovacionaban. Por un instante, algo en su pecho se rompió, no por celos, no por rabia, sino por el dolor de haber desperdiciado años al lado de una mujer extraordinaria sin saberlo. Esa noche, Leticia se quedó sola en la nueva oficina, sentada en la sala audiovisual. Había terminado el evento, recogido todo, apagado las luces. Solo una lámpara cálida quedaba encendida. Carolina ya estaba en casa, escribiendo en su diario. Leticia abrió su laptop. Tenía programada una transmisión especial para cerrar el día. Se conectó. Miles de mujeres estaban esperando del otro lado de la pantalla. Hoy abrimos puertas, dijo, pero también cerramos ciclos. A todas las que están aquí, quiero decirles algo. Nunca es tarde, nunca es poco, nunca es imposible. Lo que empieza con una duda puede terminar siendo un movimiento. Confíen en ustedes, y si no pueden solas, aquí estamos todas. Apagó la transmisión con el corazón lleno. Salió al pasillo y miró el letrero iluminado de Mujer Cifra sobre la entrada. Sonrió. Era el inicio. Y lo había logrado en sus propios términos. La sala de conferencias de la Universidad Nacional de Michoacán estaba completamente llena. Más de 200 personas, en su mayoría mujeres jóvenes, ocupaban los asientos del auditorio principal. Algunas estaban de pie en los pasillos laterales, otras sentadas en el piso con libretas en mano, listas para tomar nota. Afuera, una fila de estudiantes seguía intentando entrar, rogando a los encargados que abrieran una segunda transmisión en alguna otra aula. El evento llevaba semanas promocionándose como una de las charlas más esperadas del ciclo académico. Finanzas con sentido. Cómo construir independencia económica desde lo cotidiano, impartida por Leticia Guzmán, fundadora de Mujer Cifra. En la entrada, un gran cartel con su rostro, ya conocido por miles en redes sociales y portales de noticias, daba la bienvenida a quienes apenas comenzaban a descubrirla. Leticia aguardaba detrás del escenario con un folder en las manos. No era un discurso escrito palabra por palabra, solo algunas ideas clave, puntos que quería tocar. A su lado, la coordinadora del evento le ofrecía agua mientras revisaba el cronómetro de la presentación. Ella sonreía con calma, pero sus manos estaban frías. No por miedo escénico, eso ya lo había dejado atrás. Lo que sentía era algo más profundo, responsabilidad. La puerta lateral del escenario se abrió y la presentadora dio paso a Leticia con una breve pero potente introducción. Esta tarde tenemos con nosotras a una mujer que cambió la vida de miles con su voz, su valor y su visión. Una mujer que desde la sombra construyó un imperio educativo que hoy transforma la realidad de muchas. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a Leticia Guzmán. El sonido del auditorio aplaudiendo fue ensordecedor. Algunas levantaban pancartas hechas a mano. Gracias por enseñarnos a decir que sí a nosotras. La dignidad también se aprende, no más silencios. Leticia subió los escalones lentamente, con el corazón latiendo en un ritmo sereno. Al llegar al centro del escenario, miró al público y vio, justo en la primera fila, a Carolina. Tenía el cabello suelto, una libreta en las piernas y los ojos húmedos de emoción. Su mirada sostenía a la de su madre con una mezcla de orgullo, amor y absoluta admiración. Leticia se acercó al atril, tomó el micrófono, lo ajustó, respiró hondo. Hace unos años, si me hubieran dicho que estaría aquí parada, frente a tantas mujeres jóvenes y brillantes, no lo hubiera creído. No porque no lo soñara, sino porque en ese entonces ni siquiera sabía que tenía derecho a soñar algo así. El silencio fue total. Nadie se movía, ni siquiera las cámaras. Durante mucho tiempo, fui una mujer invisible. Invisible en mi casa, invisible en las reuniones, invisible en las decisiones que afectaban mi propia vida.
Me acostumbré a vivir detrás de alguien más, creyendo que así debía ser, que eso era lo normal. Algunas asistentes asentían en silencio, otras tragaban saliva con dificultad. Una joven en la segunda fila se limpiaba discretamente las lágrimas. Pero hubo algo que nunca me pudieron quitar: las ganas de entender, de saber, de descubrir. Porque cuando entiendes cómo funciona el dinero, también entiendes cómo funcionan muchas otras cosas. La dependencia, el miedo, la manipulación, el silencio. Leticia caminó despacio de un lado a otro del escenario, ya sin mirar sus apuntes. Su voz era firme, envolvente, casi maternal. Yo no empecé con una gran idea de negocio. Empecé con una libreta y una pregunta: ¿cómo le hago para no sentirme atrapada toda la vida? Y en ese camino descubrí que muchas otras mujeres también se hacían esa misma pregunta, en voz baja, en la cocina, mientras lavaban trastes o arrullaban a sus hijos. Un murmullo de emoción recorrió la sala. Algunas chicas apretaban las manos de sus compañeras. La energía era distinta a la de cualquier otra charla académica. Era íntima, real. Me dijeron que era ambiciosa, que estaba perdiendo el tiempo, que para qué quería aprender eso si ya tenía un techo y comida, que eso era suficiente. Pero la dignidad no se mide en platos sobre la mesa, se mide en la voz que tienes para decir: esto no me hace bien. Se mide en la libertad de elegir. Se detuvo, bajó la mirada por un segundo, y entonces, con el micrófono en una mano y la otra sobre el pecho, habló más suave, pero con más fuerza. Y yo elegí vivir sin miedo, elegí reconstruirme, no desde la rabia, sino desde la convicción de que merezco algo más. Y cada una de ustedes también. El auditorio se levantó en aplausos antes de que pudiera terminar. Gritos, ovaciones, lágrimas, mujeres abrazándose, otras grabando con el celular temblando entre las manos. Leticia esperó a que bajara el volumen para decir una última frase. Recuerden esto: la autonomía no es egoísmo, es respeto, y el respeto empieza por una misma. La ovación fue un rugido que retumbó en las paredes, en el suelo, en los cuerpos de todas. Leticia se quedó ahí, de pie, sin moverse, solo observando. Su mirada volvió a encontrarse con la de Carolina, que ahora lloraba abiertamente, con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. No era venganza lo que Leticia sentía, no era revancha, era algo mucho más hondo, era paz. Y por primera vez en su vida, frente a tantas miradas que la veían de verdad, Leticia supo sin dudarlo quién era. Una mujer que todos ignoraron, hasta que ya no pudieron hacerlo más. Hay historias que se quedan en el alma porque no hablan de héroes lejanos ni de batallas míticas. Hablan de lo cotidiano, de lo que no se grita, de lo que se vive en silencio. Hablan de mujeres como Leticia Guzmán, que caminan entre nosotros sin que las notemos, que sostienen familias enteras sin pedir nada a cambio, que son ridiculizadas, ignoradas o subestimadas, y que sin embargo no se rinden. La historia de Leticia no es solo un relato de superación, es un espejo en el que muchas mujeres, y también hombres, pueden mirarse y reconocerse, porque hay un tipo de dolor que no deja moretones en la piel, pero sí cicatrices en el alma. El dolor de ser invisible, de sentir que tus opiniones no cuentan, de vivir bajo un techo donde tus logros se minimizan y tus ideas son descartadas con una sonrisa condescendiente. Leticia vivió eso durante años, pero nunca dejó de observar, de aprender, de pensar. Y eso es lo que la hace tan poderosa, porque su mayor revolución no fue un acto de rebeldía estruendosa, sino una constancia silenciosa, una decisión diaria de no apagarse por completo, de guardar cada humillación como leña para un fuego que aún no se atrevía a encender. Mientras Darío, su esposo, la reducía a un adorno en sus reuniones sociales, ella tejía redes de conocimiento. Mientras él se burlaba de su falta de visión, ella diseñaba estrategias. Mientras él alardeaba de negocios ficticios,
ella transformaba vidas reales. Y lo hizo en el anonimato, no por miedo, sino por estrategia, porque sabía que algunas luchas se ganan primero en la sombra, donde nadie las ve venir. Lo más impactante de su historia es que Leticia nunca buscó venganza. Su motivación no fue demostrarle nada a nadie, fue rescatarse a sí misma. Y eso es quizá la enseñanza más profunda que deja su historia, que el empoderamiento verdadero no se basa en vencer al otro, sino en redescubrirte tú, en construir una vida donde ya no dependes de que alguien más valide tu valor, en ocupar espacios que también te pertenecen, sin pedir permiso. Cuando Leticia se paró frente al gerente del banco y reveló su identidad, no lo hizo con arrogancia, lo hizo con dignidad. Y esa diferencia es clave. No buscaba aplausos, buscaba verdad, no buscaba humillar. Buscaba mostrar que detrás de cada ama de casa sin estudios puede haber una mente brillante, una estratega, una líder. En nuestra sociedad todavía se arrastra la creencia de que la autoridad y el dinero son territorios masculinos. Se repiten frases como, ella no sabe de números, eso no es para mujeres, mejor que se dedique al hogar, como si la inteligencia financiera o el espíritu emprendedor tuvieran género. Leticia derriba eso con hechos. Demuestra que el conocimiento no es exclusivo de quienes tienen títulos o contactos, sino de quien tiene voluntad de aprender y disciplina para aplicarlo. Y también nos enseña algo esencial, que no siempre se puede esperar el apoyo de quienes más cerca están. A veces el respeto llega tarde o nunca, y aunque eso duele, no debe detenernos. Porque el verdadero poder está en seguir adelante incluso cuando no hay aplausos, en sembrar incluso cuando nadie cree que vaya a crecer nada. Leticia tampoco se construyó sola, lo hizo junto a una comunidad. Miles de mujeres que compartían dudas, sueños, miedos, y eso también es parte del mensaje, la sororidad. El poder de apoyarnos entre nosotras, de compartir lo que sabemos, de romper el ciclo del silencio. En cada mensaje que recibió, en cada curso que impartió, en cada historia que escuchó, ella fue tejiendo una red de resistencia y esperanza. Y cuando por fin se presentó ante el mundo con su rostro, su voz y su historia, no lo hizo para colocarse por encima, sino para caminar al lado, para que otras vieran que sí se puede, que aunque el camino esté lleno de piedras, aunque el entorno te diga que no vales, aunque te empujen al fondo, tú puedes levantarte, no con odio, sino con claridad. Darío, por su parte, representa a muchos que creen tener el control sin entender lo que tienen enfrente. Su caída no fue producto de una trampa, sino consecuencia de su ceguera. Él ignoró a la mujer que tenía a su lado, y cuando por fin la vio, ya era tarde. Y aunque el dolor lo confrontó con su propia mediocridad, incluso en su derrota tuvo la oportunidad de aprender. Porque no todos los hombres que pierden el control deben hundirse. Algunos pueden despertar si deciden escuchar. Leticia eligió ayudarlo una última vez, no por él, sino por sus hijos. Porque entendía que romper un ciclo no significa destruir al otro, sino poner límites. Porque ser firme no implica ser cruel, y porque la dignidad también se hereda cuando se enseña con ejemplo. Su hija Carolina fue testigo de todo. Vio a su madre pasar del silencio a la voz. Y esa es otra victoria silenciosa, pero profunda, que una nueva generación haya aprendido no desde el discurso, sino desde el acto. Que esa joven crezca sabiendo que una mujer no tiene que pedir permiso para brillar, ni callar para conservar la paz. Cuando Leticia dio su conferencia en la universidad, lo hizo no desde el ego, sino desde la reconstrucción. Contó su historia no como un triunfo individual, sino como un llamado colectivo. Su última frase no fue para levantar el puño, sino para abrir los brazos. La autonomía no es egoísmo, es respeto, y el respeto empieza por una misma. Esa frase no se grita, se queda resonando, porque toca algo muy profundo,
La conciencia de que cada decisión que tomamos en favor de nuestro bienestar es un acto de amor propio y, por lo tanto, de transformación social. Leticia sonrió no porque ganó una batalla, sino porque al fin estaba en paz consigo misma, porque todo el dolor que cargó en silencio sirvió para edificar algo más grande que ella, porque por fin sabía quién era, y ese conocimiento nadie se lo puede quitar. Si esta historia te tocó el corazón y quieres apoyar este canal, considera dar clic en el botón que dice "Gracias" justo aquí abajo.